Es un hecho indiscutido que la preocupación número uno de la ciudadanía en todas las encuestas es la seguridad pública. Y es que es un problema peliagudo, tiene muchas variables. Está la conversación sobre migración, está la conversación sobre la influencia que el narcotráfico está teniendo en toda América Latina. También está la conversación sobre si necesitamos o no más fuerza pública en la calle, si tiene algún rol el sector privado en esta materia. La verdad es que el problema es urgente y las soluciones se vuelven cada vez más necesarias en un año que además es electoral. Por eso hoy en Hélice juntaremos la línea del mundo público con la del privado y también a la academia, a ver si en este giro entre las tres podemos diseñar una solución común para este problema que tanto nos afecta. Bienvenidos. Como dijimos al inicio, este tema es uno que nos late en las venas a los chilenos. Nos importa poder habitar de una manera distinta el territorio, no tener miedo y poder vivir con una mayor percepción de seguridad nuestra vida cotidiana, nuestro día a día. Por eso quiero pasar rápidamente a presentar a nuestros fantásticos invitados. El primero de ellos, Daniel Johnson, director ejecutivo de Pasiona. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo conocen mucho en representación del Estado. Luis Cordero, muchas gracias por hacerse el tiempo de estar con nosotros hoy día. Muchas gracias. Y también presentamos a Cristóbal Weinborn, espero haberlo dicho bien, director del Centro UC para la Seguridad Pública. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo los quiero invitar primero a un juego, porque ¿qué es la humanidad y la evolución sin un poco de eso? Y entonces los quiero invitar a revisar los siguientes conceptos que les vamos a mostrar y identificar el que les hace más sentido a ustedes y contarme por qué. Entonces quiero partir contigo, Daniel. Para mí, de los que veo, por lo menos el que me hace más sentido es prevención. Yo siento que Chile ha sido un país que ha centrado sus esfuerzos principalmente en un sistema de persecución y en un sistema de control también, tratando de evitar que ocurran los delitos. Pero son muy pocos los esfuerzos, o la verdad es que son pocos los esfuerzos efectivos que hemos hecho en el país para prevenir particularmente el involucramiento delictual de jóvenes. Y por lo tanto siempre, si estamos tratando de evitar que una persona cometa el delito en la última milla, eso nunca va a ser suficientemente fuerte para evitar el daño que el delito está haciendo en general. En cambio, si evitamos que un niño inicie una carrera delictual, podemos estar evitando 25 años de comisión de delito y por lo tanto podríamos tener unos efectos no inmediatos, pero mucho más sostenibles y permanentes en el tiempo. Suena caro lo que dices. Suena que tenemos que invertir en su educación, en que el niño crezca en un lugar adecuado, en que sus papás lo miren y no lo maltraten. ¿Es así de caro o, al igual que en la salud, prevenir sale más barato? Un niño que tiene una trayectoria delictiva, hay estudios, bueno, no en Chile, en Estados Unidos, que es más de $1 millón de costo para el país una persona que inicia una carrera delictual. Si encarcelamos, vale, sabrá, pero alrededor de $1 millón de pesos. $1 millón aproximadamente. Un mes de una persona privada de libertad. Entonces, la cantidad de recursos que hay para invertir en prevención, si uno lograra hacerlo bien, sería bastante grande y mucho más eficiente. Y por otro lado, no tenemos que pensar, para prevenir los delitos, no hay que terminar con todos los problemas sociales, aunque uno querría que eso pase, evidentemente. Pero si uno hace un análisis de cuáles son los factores que generan que una persona, o que más influyen en que una persona inicie una carrera delictual, son algunos factores de riesgo que son puntuales, que están concentrados en cierta población y por lo tanto los programas, si se enfocan correctamente, pueden ser absolutamente abordables por el Estado. Vamos a profundizar en lo que acabas de plantear porque sin duda es una conversación esperanzadora, pero le vamos a dar el pase a Luis. Lo voy a tratar así porque así podemos todos conversar en esta mesa con más libertad. Y quisiera saber cuál es su concepto. Bueno, dado que Daniel eligió prevención, el mío es reinserción. Y la razón la podría focalizar en lo siguiente. Quienes participan de los circuitos delictuales habitualmente ingresan más de una vez al sistema penal. El problema central que tienen de ingresar más de una vez al sistema penal y especialmente a la cárcel es que los efectos que el sistema punitivo tiene para que esas personas puedan luego insertarse en la sociedad para efectos de no cometer delitos nuevamente son relativamente acotados. Entre otras cosas,
porque parte del debate público y, en segundo lugar, parte de la política pública de las últimas décadas en Chile ha estado muy focalizada en la cárcel y el encierro como mecanismo de solución. El problema, y esto a propósito del tema de jóvenes, como se ha planteado por Daniel recién, es que sabemos que encarcelar personas no es una manera de dar garantías de seguridad en el largo plazo. En primer lugar, porque la cárcel tiende a reproducir esencialmente comportamientos y conductas delictivas. En segundo lugar, porque genera asociatividad con ese fin. Y tercero, porque más o menos estamos encerrando a las mismas personas que tienen un elemento en común, y es que están asociados a los factores de riesgo a los cuales se hablaba recién. Pero hay una población respecto de la cual somos especialmente severos y que tiene un impacto social que es muy significativo, que es el caso de las mujeres. Las mujeres, en el caso de Chile, en los últimos años han duplicado su ingreso a la cárcel. Los delitos que cometen están principalmente vinculados a drogas. Y en tercer lugar, son personas que tienen una reincidencia muy alta, entre otras razones, porque las mujeres, el 90% de las mujeres que se encarcelan son jefas de hogar. Y por lo tanto, cuando uno encarcela a una mujer, lo que está haciendo de alguna otra manera es también Sembrando generando y la otra potenciando los semilla. factores de riesgo en el caso de sus hijos. Cuando una mujer sale de la cárcel, su objetivo central es recuperar sus hijos. Y ahí o tiene una posibilidad efectiva de reinserción o va a volver a la etapa de reincidencia muy recurrente. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque pareciera que la reinserción es un problema del Estado o de la caridad, y en verdad es un compromiso de la sociedad en su conjunto, si es que quiere tener una sociedad más segura. En el entendido de una sociedad más segura es una sociedad sin temor y con cohesión. Totalmente. Vamos a volver también sobre esos puntos y quisiera ir contigo, Cristóbal. ¿Cuál es tu concepto? Sí, esto no va a ser trampa, pero en realidad cuando uno mira la serie de conceptos está mirando un sistema. Sí. Un sistema donde podemos denominar seguridad en el denominador común. Dentro de eso lo que dice Daniel es la primera parte. Ojalá no haya niños o niñas que ingresen a una carrera delictiva. Lo que dice el subsecretario es la última parte. Ojalá que quienes ya ingresaron a este sistema se puedan reinsertar en la sociedad. Dicho lo anterior, hay algo entre medio, ¿Qué que son es? las policías. Ok. ¿Por qué las policías? Lamentablemente, no existe ninguna sociedad en el mundo sin delito. Dado que existen los delitos, hay que tener algún organismo de control del delito. Y este organismo de control son las policías en cualquier parte del mundo. La labor de la policía está en distintos ámbitos. El ámbito más recurrente, por lo menos lamentablemente en los últimos días, es el ámbito que se llama reactivo. Ocurre un delito, llega la policía o llega la PDI, investiga. Pero existe el ámbito de prevención también y se junta con lo que mencionaba Daniel. La prevención, en este caso carabinero, la tarea es que no ocurra el delito. ¿Cómo? Suena imposible. Suena imposible, pero pasa. Existe evidencia que puede pasar. ¿Me vas a dar muchos ejemplos cuando nos sentemos en nuestra mesa de muchísimos trabajo? ejemplos o quizás ninguno. No, muchos ejemplos y mucha evidencia internacional. Si en realidad lo relevante dentro de del concepto de la policía es que a veces uno cree que es insuficiente y en realidad lo que quiere decir es necesitamos focalizar. Ok. Volvemos en Hélice con un tema que de verdad inmediatamente nos convoca de manera muy profunda, nos angustia, queremos resolverlo porque finalmente también estamos hablando todo el rato de personas en interacción con personas y por eso me encantaría partir con el asunto de la prevención, que siempre suena como un camino demasiado largo, eventualmente un camino demasiado caro y algo que desmentiste recién, pero me encantaría profundizar, y un camino que nos carga porque los chilenos tenemos, de acuerdo a estudios, una idea de largo plazo que equivale a 3 meses. Entonces, imagínate cuánto estamos listos para tener la paciencia de esperar ese resultado. El problema es que en los temas de seguridad eso siempre ha estado presente. En los periodos en que hemos tenido más o menos delitos, siempre ha estado presente el sentido de urgencia de abordar la inseguridad. Y ese sentido de urgencia evidentemente atenta contra políticas que pudieran tener un efecto en el mediano o largo plazo. Pero varias cosas. Hay ciertos factores de riesgo que uno tiene que abordar que pueden tener un efecto más de largo plazo. Por ejemplo, hay factores de riesgo en padres adolescentes que deberíamos estar abordando porque tienen mayor probabilidad de involucrarse en delito. O niños en que las mamás han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Ya, pero cuéntame un caso que nos dé esperanza. La exclusión escolar. Pero hay otros factores que pueden estar más cerca de la comisión de delito. Por ejemplo, la exclusión escolar. Entonces, si uno aborda la exclusión escolar, un problema que hoy día tenemos muy profundizado en Chile después de la pandemia. Después de la pandemia. Uno pudiera reescolarizar y esa reescolarización podría evitar delitos no en 10 años más,
O sea, una reescolarización hoy día podría evitar delitos probablemente mañana o pasado. O interrumpir circuitos que se pueden estar desarrollando ahora. En el fondo, Efectivamente. producto de la pandemia. Entonces también una percepción de que es muy de largo, es cierto que es más de largo plazo que el control, por ejemplo, que es lo que puede influir un patrullaje que yo hago hoy día, que quizás eso va a tener un efecto más inmediato. Pero no es tan de largo plazo como uno podría llegar a No, y pensar. el puede beneficio tener es doble, efectos mucho porque más es cercanos. más seguridad, pero también es cambiarle la vida a una persona. O sea, la verdad es que irradia hacia muchos lados. Pero lo que estás planteando, perdón que interrumpa, lo que estás planteando supone un desafío para el que en general las personas no estamos muy diseñados, que es generar diálogos transdisciplinarios, porque probablemente tú vas mucho al Ministerio del Interior, pero vas al Ministerio de Educación No, como y para ese- pedir ese tipo de Y trabajo. por eso que la Fundación ha sido tan impulsora, Fundación Paz Ciudadana ha sido tan impulsora de el Ministerio de Seguridad. Nosotros estamos contentos de que el Ministerio se haya desarrollado. Es fundamental porque el Ministerio debe tener las capacidades técnicas y la capacidad de coordinación Para generar esos diálogos. para generar los diálogos. De hecho, se genera un sistema de seguridad. En la misma ley se establece un sistema de seguridad. El sistema de seguridad reconoce esta necesidad de prevención y también la de control y persecución. Por lo tanto, ves con buenos ojos la creación de este Si ministerio. el ministerio logra tener las capacidades, porque desde dónde se valida, no basta solo que la norma establezca que va a tener que existir esa unidad. Esa unidad se va a validar en función de que tenga a las personas idóneas dentro del equipo, y si esas personas son idóneas y tienen las capacidades técnicas, sí, la estructura va a permitir que tomen el rol de coordinación que necesitamos para la prevención. Luis, usted no puede estar más involucrado en esta conversación. Entonces, No, pero hay dos dimensiones, creo yo, adicionales. El tema de la prevención requiere, la prevención requiere paciencia, porque es de largo plazo. Y la política contingente no tiene paciencia, que es uno de los grandes problemas. Pero requiere paciencia porque requiere largo plazo y además los resultados esperados están en una relación temporal respecto a la cual probablemente la política contingente no retribuye, ¿no? ¿cuál es esa relación temporal solo para hacernos una idea? Es que depende de las lo que pasa Pero es que lo que nosotros- se conoce afuera. Sí, lo que pasa es que en general nosotros tenemos los... Hay dos aspectos que impactan mucho en política pública y especialmente en seguridad, porque el debate sobre seguridad, cuando se electoraliza, el problema que genera es que quienes participan del debate público transforman la seguridad en un discurso de emociones, en el fondo, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con el temor, a lo cual la Fundación le ha dedicado mucho estudio. El problema de eso, y cuando uno ve las cifras para Chile, por ejemplo, la preocupación de los temas de seguridad siempre han sido muy altos, pero en términos comparados, en la proporción de la preocupación por seguridad en Chile es sustancialmente mayor que el promedio del mundo. Sí, claro. Nosotros está estamos sobre el superrepresentado. 67% y el promedio en 30 y algo. Somos el país de la región en América Latina que tiene más preocupación por la seguridad. Entonces, el incentivo del sistema político a eso, es decir, a ser muy contingente, en otros términos, a preferir políticas de control, es extremadamente alto. En cambio, la prevención, que requiere paciencia, que requiere largo plazo, requiere en algún sentido también de una consideración para que la política pública supone un continuo de mejora, que una administración va a tener determinado tipo de retribuciones, pero que hay otras que van a poder cosechar. Y eso supone tener presente que una sociedad segura es una sociedad donde usted tiene mayor cohesión social. Y la cohesión social en buena parte depende del éxito de las políticas de prevención. Perdón, quieres sí, agregar es que no puedo evitar pensar mientras hablaba de temor y de percepción de temor, que ha sido el tema hace 20 años. No ha cambiado independiente de que cambie las cifras. Y sin embargo, nunca se ha, por lo menos yo no conozco políticas públicas que su foco sea disminuir el temor. No estamos asimilando que el temor es directamente relacionado a la comisión de delitos. ¿Y existen políticas públicas en el mundo para disminuir el temor? Porque el miedo es un mal negocio. Existen en todo el mundo. políticas públicas, a ver, en términos concretos, si tú tienes una comunidad que desconfía entre sus vecinos, es distinta a una comunidad que se conocen entre los vecinos. Sí, claro. Si se conocen entre los vecinos hay algo que se llama cohesión social. Si hay cohesión social hay menor probabilidad Por que lo tanto, ocurran la los delitos. política puede fomentar el encuentro. Exacto, que claro, puede sonar algo como mucho más de municipio o no relacionado con la delincuencia, pero aún así, si tenemos una sociedad que está con miedo, es distinto a una sociedad que tiene menos miedo con la misma cantidad de delitos, porque se van a ayudar entre, no vamos a confiar, y así cuando salga la contingencia de penas más duras o luchar contra la delincuencia, vamos a decir, ok, pero veamos, por ejemplo, quizás es más importante prevenir que poner todas las fichas en el Pero, control. si me permite, un comentario. De la encuesta del 2023, de la encuesta nacional de seguridad ciudadana, la primera es, a propósito del tema del temor, ¿cómo se transmite ese temor? ¿No? En el Y ahí caso... los medios.
En el caso de cómo usted toma conocimiento de esos asuntos de temor que están asociados a nivel nacional, más del 50% de las personas las vincula con los medios de comunicación, especialmente con la televisión. Sí, lógico. Yo soy partidario abierto de la autorregulación de medios, pero a mí me parece que es relevante que los medios tengan conciencia del impacto que genera, ¿no?, Totalmente. la crónica roja en televisión. Pero en cambio, cuando uno mira dónde se transmite a nivel comunal ese temor, es en redes sociales, Claro. que tiene que ver con esos medios comunitarios de comunicación que WhatsApp, al final, o que comparten algunas muchas aplicaciones que noticias falsas. comparten. Son safe. Sí, entonces, lo que quiero decir con esto es que la política pública no es tanto que el Estado tenga que direccionar, sino que cómo el Estado genera condiciones. Y en eso, no solo es el Estado, sino que también la sociedad civil, la empresa cumple en Sí, esto un total. rol muy clave, porque en la medida que tienes a esta altura, están los datos ahí, a mayor cohesión social, menor probabilidad. Totalmente. Quisiera encontrarme particularmente con volver sobre la conversación de las mujeres, porque en algún momento estuvo muy en gloria que pudiéramos hablar sobre el mundo de las consignas que ha instalado el feminismo. Yo diría que ahora está medio de capa caída la agenda pública por distintas razones internacionales y nacionales, pero sin embargo, cuando uno mira con perspectiva de género los problemas, encuentra hallazgos sorprendentes, como lo que nos acaba de comentar recién Luis. Entonces me encantaría saber si ustedes tienen una opinión sobre qué pasa cuando uno comprende particularmente los problemas de las mujeres. Absolutamente. Primero, lo que estábamos hablando ahora, el temor. Las mujeres están mucho más atemorizadas que los hombres de ser víctimas de un delito. Eso en primer lugar. Como están atemorizadas, se afectan de manera distinta. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio el año pasado con una universidad y estábamos viendo que se estaban desocupando, se estaban como dejando de tener alumnos carreras vespertinas. Y esto se producía principalmente en las mujeres, porque tenían temor de salir de noche después en las clases presenciales y volver a sus casas con situaciones que sentían inseguras. O sea, el nivel de temor puede estar afectando incluso las posibilidades de desarrollo educacional de las mujeres. Los medios de transporte también. ¿Qué medio de transporte uno elige? Las mujeres van a elegir medios de transporte donde se sientan menos vulnerables a ser víctimas de ciertos delitos o ciertas incivilidades que pueden ocurrir en el transporte público. Y por lo tanto, optar por tener vehículos individuales puede ser también, y eso afecta en el tránsito de la ciudad. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Vivienda y las familias, la mayoría de las dirigentes eran mujeres, y las dirigentes pedían tener casa. Y uno pensaba que la región metropolitana era muy difícil, de hecho, por los precios de suelo, construir casa, y la mayoría de las soluciones eran en altura. Y uno decía, claro, pensaba que querían casa porque uno valora más una casa, pero principalmente era porque ellas eran conscientes de que querían que sus hijos no estuvieran jugando al fútbol adentro de su casa, dentro de un departamento. Querían un espacio abierto para que los niños pudieran jugar afuera, pero ese espacio abierto no lo sentían seguro si era común. Ellos querían un espacio público concentrado y por lo tanto la presión social para el tipo de solución habitacional que puede construir una ciudad puede estar también condicionada por la afectación de la seguridad, particularmente de una mamá que piensa esas situaciones con respecto a sus hijos. Y el diseño de las casas también, en el fondo. El diseño de las casas. Oye, por favor, interrúmpanse porque si no se nos va a acabar el tiempo. Perdón, es que va a sonar... Me da un poco de pudor en realidad opinar porque siento que somos tres hombres hablando de No, pero yo voy a mujeres pedir y permiso, suena yo como aquí tengo licencia contraintuitivo. Pero dicho lo anterior, estaba pensando, no solo en estadísticas, sino algo que comentaba Luis hace un rato respecto de la cantidad de mujeres privadas de libertad, las pocas visitas que reciben, en general cómo han sido víctimas a su vez de distintos episodios de violencia y por lo menos desde mi ámbito y el ámbito del centro nos interesa enfocarnos que es un tema que si bien se habla cuando pasa, no se aborda tanto, que es la violencia doméstica, que se traduce en femicidio, que es de los delitos más brutales que puede haber y dentro del mismo Código Penal. Entonces, cuando hablamos también de aumentar los homicidios, que aumente el femicidio o se mantenga, ya en sí mismo es tremendo para cualquier sociedad y existen estrategias de abordaje. No hay mucho éxito, lamentablemente. Existe poca evidencia internacional, pero sí existe evidencia de cómo disminuir episodios de repetición de episodios de violencia doméstica. Cómo esa mujer que llama una vez no vuelve a llamar porque no volvió a repetirse el episodio. Lo comento a propósito de lo que se hablaba de las taser hace un tiempo, que tengo mi opinión al respecto, pero creo que la violencia doméstica en sí mismo es el tema más importante. Sí. De hecho, hay dos tipos de delitos que han estado asociados al sistema enjuiciamiento criminal y a cárcel en el último tiempo. Uno tiene que ver con violencia intrafamiliar, violencia doméstica y delitos sexuales. Ese
que puede ser un tema separado porque ese es un número de aumento muy significativo en el país. Pero volviendo al caso de mujeres, y particularmente en el caso de mujeres privadas de libertad, de lo cual nunca me cansaré de hablar, hay dos. El tipo de delito que cometen las mujeres que ingresan a la cárcel es un tipo de delito que está vinculado a la subsistencia. Es decir, las mujeres en general no están dirigiendo organizaciones criminales. Ya, pero ¿qué hacen? Por- ¿Roban? tienen dos tipos de delitos prevalentes. El primero, un delito prevalente sustancialmente por sobre los hombres, es drogas, ¿no? El microtráfico. Ese es un delito que está sobre el 50% de prevalencia en el caso de es un las trabajo mujeres. muy bueno para una mujer, porque lo puedes hacer desde tu casa. Así es. En el fondo no tienes que salir, ganas suficiente plata para mantener. Cuando el objetivo es llevar recursos a tu familia. Claro. Que es la No, ese es el pensando objetivo como dueña de principalmente casa, de la Comisión de mi Delitos ese de las madre, Mujeres. delito en los hombres está en torno al 15, al 16%. O sea, es evidente las razones por las cuales las mujeres participan en ese contexto. Pero más, ¿qué efecto produce eso en el fondo? El efecto que produce no solo, ya lo señalé, mujeres que ingresan siendo jefas de hogar, sino que además madres que no tienen condiciones para poder, ¿no? Para que sus hijos y sus hijas puedan poder tener contacto adecuado con ellos. Ellos solo pueden estar hasta los 2 años. No, es Y luego no es terrible. posible generar incentivos adecuados para el contacto con ella. Y esto es bien relevante mirado desde el punto de vista de la prevención, porque una mujer privada de libertad tiene un efecto en su entorno familiar Que es multiplicador. que es multiplicador en torno a los temas Disculpa, de un punto factores que de me parece riesgo. relevante para rescatar algo que planteaba antes. Decía que ha aumentado explosivamente la cantidad de mujeres encarceladas Sí. en el último tiempo. Y también hemos visto, no sé si es posible asociar estas dos cosas, que también el éxito del crimen organizado, particularmente asociado al narcotráfico, ha aumentado también en el tiempo en Latinoamérica. ¿Han visto ustedes una correlación entre esas dos cosas? Las mujeres en general están vinculadas a microtráfico, eso es evidente. El país, sin embargo, el hecho de que endurezca las penas en materia de ley de drogas homogéneamente, lo que hace es que aumente, dado la participación de las mujeres en microtráfico, entonces aumenta la prisión y particularmente la prisión preventiva y las condenas, porque además se reducen beneficios cuando están asociadas a esa ley. En el caso de las mujeres extranjeras, ¿por qué ha aumentado además el caso de mujeres extranjeras? Que es otra gran tragedia. No Por- migrante necesariamente. No necesariamente migrantes, pero por lo siguiente, y lo explico brevemente. Hasta antes de la modificación del año 2021, que entró en vigencia en el 2022, esas personas podían ser expulsadas del país como pena sustitutiva. Hoy día no pueden ser expulsadas y por lo tanto cumplen íntegramente sus penas. Una mujer privada de libertad que ingresó al país, habitualmente migrante en la zona norte, eso ha hecho que los centros penitenciarios excedan sus capacidades muy colapsaban significativas, realmente. no solo tiene un problema con respecto a sus hijos y sus hijas menores de 2 años que están en la cárcel, sino que habitualmente, y esto no es menor, hay otros hijos que están en condición vulnerable y que por tanto quedan en el sistema de protección de la niñez por parte del Estado. Entonces, es un problema muy estructural. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto en el fondo? Lo que quiero decir con esto es que hay ciertas dinámicas de la regulación pública, especialmente cuando se pone demasiado énfasis en la cuestión punitiva, Cuyo impacto es multiplicador en todo es más sentido. dañino de lo que la supuesta pretensión del simple aumento de la pena o la restricción de libertad en ese caso. Quería volver contigo, Cristóbal, particularmente en buenas ideas con mala prensa. ¿Cuál sería una que tú propondrías? Porque estamos en un año electoral. Código penal con enfoque de género. Eso, a propósito de lo que conversábamos recién. Frente al mismo delito, no es lo mismo que sea una mujer que tiene 3 cabros chicos, que va a estar en la cárcel, no los va a poder ver, esos niños o niñas van a quedar solos en la casa, versus un hombre que comete el mismo delito. Ya, Por avanzando ejemplo, en ese mismo argumento, claro, uno podría decir, ya, pero esto cuestión es una salida ideológica, tengo más malas ideas política, pero parece ser bien rentable hacer eso. Esa es la Sí. pregunta, por eso te lo planteo. cuando se generan buenas iniciativas y después se demuestra que funcionan, en el primer momento nadie las compra, nadie las cree, no importan esto de ¿Esto se largo ha hecho plazo. en otro lugar del mundo? Esto se ha hecho, por ejemplo, voy a sentarme un poco, no en el ejemplo en particular, porque eso se me ocurrió recién. En tema de la violencia doméstica, hubo un momento donde no sabían qué hacer. Había un llamado telefónico, llegaba la policía, esto era en Inglaterra, perdón, en Estados Unidos, y se llevaba al gallo que estaba cometiendo
La violencia. La violencia. Llegaba otro grupo y le daba una advertencia. Y llegaba un tercer grupo y no hacía nada. Saludaba y dijimos como hay disturbios. Tres cosas súper distintas frente al mismo tipo de hecho. Y después se fue viendo cuál de estos grupos tuvo alguna repercusión sobre la mujer, que lo que se buscaba era disminuir la violencia. Bueno, para hacerles el cuento corto, el grupo que dejó la advertencia, que una lógica tipo espada de Damocles, como colgando, tuvo el mayor efecto en que no se repitiera el fenómeno de la violencia. Volvemos al grupo, a la cohesión social, al valor de los otros en la seguridad pública. Y en este caso, al miedo que se le provocó al victimario que lo vayan a meter preso, en términos bien concretos, versus a los que lo metieron preso. Pero, como te digo, hay distintos tipos de investigaciones. El tema acá es súper complejo decir, algunos me los llevo preso, otros no me los llevo preso, volviendo a lo que decía antes, a una mujer que llegó al norte, se va presa, o sea, no se va presa, otra se va presa y veamos en 10 años más cómo le fue con su familia. Claro. Entonces, claro, son ideas que pueden ser sumamente disruptivas, completamente impopulares, sí. Pero si lo miramos dentro de la visión sistémica de la prevención, uno está apuntando quizás a la génesis de lo que nos vamos a estar quejando en 20 años más. Totalmente. Oye, quiero invitarlos a revisar un video que tenemos preparado para ustedes, con mucho cariño, porque muestra la parte blanda. Todo el mundo dice, necesitamos más cohesión social, la cohesión social nos va a proteger, la cohesión social es demasiado, pero nadie sabe cómo cultivarla. Entonces quisiera que revisáramos un caso específicamente de unos vecinos que tomaron una decisión en un encuentro con la tecnología y este fue el resultado. Bueno, este barrio, como ustedes ya habrán apreciado, es un barrio que colinda y que tiene acceso al mar. Por tanto, es muy importante en esa condición geográfica e infraestructural lo que son los miradores. ¿Ya? Los miradores de algún modo son equivalentes a lo que en un barrio de ciudad metropolitana o plano son las plazas. Aquí las plazas son los miradores, son lugares de encuentro, de socialización, de contacto con el capital natural, con el aire, con el mar, con la vista. Bueno, el patrimonio se agrega a la aplicación del BID Barrio, así como están agregados ahí los proyectos que elaboró la Junta de Vecinos para mejorar la calidad de barrio. Entonces, hay una conexión directa. BID Barrio ha permitido la cohesión de los vecinos, ha permitido conectarse con la mayoría de la comunidad del barrio. De eso nos permite tener mayor presencia y por lo tanto mayor seguridad. Barrio abandonado es barrio peligroso. Entonces nosotros lo que buscamos es que el BID Barrio nos está ayudando en generar estas condiciones. Y por eso que está el proyecto de los miradores. Aquí también la plataforma permite identificar y georreferenciar la ubicación de esto. Uno puede también acceder a la historia, ¿no es cierto?, a su trazabilidad histórica, cuándo se desarrolló, qué nombre tiene, qué otros elementos están asociados desde el punto de vista de servicio de ese sector. O sea, permite un uso del espacio público mucho más contundente, profundo e integral. Pareciera que es un espacio de otro capítulo, como de valoración patrimonial, pero sin embargo, aquí de lo que estamos hablando es de cómo se tejen esos hilos invisibles que hacen que la sociedad finalmente sea más fuerte. Y esto me recuerda una conversación que tuvimos antes de comenzar el programa contigo, Daniel, respecto de estos efectos como secundarios de ciertas medidas que finalmente redundan en mayor seguridad para todos. Efectivamente, hay círculos virtuosos que uno puede encontrar en este tipo de experiencias, que hay que buscar construir. Si uno conoce más su barrio, lo valora más, lo cuida más. Ese barrio más cuidado es un barrio más usado. O sea, si yo valoro mi barrio, lo cuido y por lo tanto puedo ocupar los espacios públicos de ese barrio. Si yo ocupo los espacios públicos de ese barrio tiene más vigilancia natural. Y por lo tanto se hace un barrio. Vigilancia natural, pero no todo el mundo maneja cuando uno usa los espacios públicos, uno está mirando lo que pasa, uno conoce, uno es capaz de identificar cuál situación es normal, cuál situación es extraña, uno conoce a las personas que están circulando y eso hace que alguien que quiera cometer un delito en ese espacio sea mucho más riesgoso y por lo tanto se inhibe la comisión de delitos también. Hay más vigilancia natural, hay más personas que pueden darse cuenta de una situación anómala o una situación delictual que está ocurriendo en el barrio. Entonces, al usarse más, el barrio se transforma en un barrio realmente más seguro y vuelve a
empezar el círculo de que es un barrio entonces que va a generar este Y eso sentido que la de uso. intuición natural es esconderse en realidad, es encerrarse, es a no salir. Claro, pero y en eso hay, ¿cuál sería una mala experiencia? Y que está muy documentada entre nosotros. A finales de los 90, a principios del 2000, que era, bueno, todos los periodos electorales siempre han sido muy intensos en materia de seguridad. Recordarán no solo el debate de seguridad ciudadana, sino que la decisión de apoyar a los vecinos a cerrar sus pasajes. Y esto generó una discusión que terminó en la Contraloría, si acaso se podían o no se podían cerrar los pasajes, etc. Bueno, finalmente terminamos con una legislación que permitió que los vecinos cerraran los pasajes. Conclusión, el cerrar los pasajes, es decir, abandonar el espacio público, ¿hizo más seguro esos barrios? La respuesta esencialmente en las zonas más bien periféricas de la ciudad es no. De hecho, lo que tenemos hoy día es un problema algo más complejo, y es que en la medida que las organizaciones criminales se han ido complejizando, lo que ha sucedido es que se han apropiado, más bien han usurpado viviendas que hoy día además tienen la particularidad que están en pasajes cerrados. Entonces, ponen toldos encima, hacen... Una pesadilla. Y las blindan. Atrapados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quedan capturados. Y es dos elementos. Uno, diseñamos viviendas sociales de modo inadecuado. Dos, autorizamos cerrar los barrios. Tres, se los entregamos a las organizaciones criminales simplemente. Entonces, perdón, hay un punto, solo una acotación, porque quizás algo deberíamos tratar después. La política pública que se implementa en el país en materia de seguridad, cuando tenemos estas urgencias, suele ser deficiente, y la deficiencia parte de no definir ni siquiera los objetivos que esa política tiene. Y yo creo que esto es un tremendo ejemplo. Tenemos que cambiar la forma de legislar en principio y después de implementar todas las políticas públicas en materia de seguridad, porque lo estamos haciendo de una manera extremadamente irresponsable. Básicamente es lo que está planteando Daniel, porque vemos siempre, lamentablemente, que se plantean iniciativas legales, muchas veces. Sin base científica. Sin base científica, en base a la intuición, en base a lo sexy que pueda sonar para la audiencia. Pero no solo que no exista base científica, que no existe base científica en Chile. Sí, lo que funcionó en Estados Unidos, en Inglaterra o en Japón, no tiene por qué funcionar en Chile. Ojalá funcione, pero no sabemos. Y es algo que no se hace en ningún ámbito. O sea, en medicina, hasta ahí creo que podemos llegar en las ciencias duras, pero en las ciencias sociales o en la persecución del delito o la prevención del delito nunca se hace. Y eso es bastante complejo, porque, y quiero hacer una mini mención, pero desde la ignorancia estaba viendo, si bien celebro absolutamente el Ministerio de Seguridad Pública, por todas las razones archiconocidas por la audiencia, hay algo que extrañé, que es una unidad de evaluación dentro del organigrama. Puede ser un detalle bien pequeño. Pero todo se puede corregir, está nuevecito de paquete. Es que a eso me refiero, porque si no le damos la importancia que debe tener el medir desde el día 1, en 10 años más nadie se va a preguntar si es relevante o no. Y puede ser una unidad, puede ser una persona, pero en el fondo las políticas públicas, por ejemplo, el Plan Calle Sin Violencia, ¿cómo se miden? ¿Para qué se miden? Lo que decía Daniel, ¿cuál es el objetivo? ¿Es disminuir el temor? Si ese no fue bien, no fue mal, o es disminuir los delitos, o es disminuir el homicidio, y así con todas las políticas públicas de seguridad. A usted le toca esta parte. Sí, no, pero yo diría primero que la ley tiene un mandato específico sobre los datos. De hecho, en la discusión de esa ley hay una legítima obsesión sobre evidencia y datos, y la razón es muy simple, y Daniel lo sabe. Construir datos unificados en materia de seguridad desde el retorno a la democracia ha sido una lucha titánica. ¿Por qué? Primero, porque los datos estaban en cada una de las instituciones. Segundo, bueno, eso pasa en salud también. Cada una las tenía almacenado del modo que deseaban y de acuerdo a sus clasificaciones. Tercero, porque detrás de esos datos podía existir control. Entonces, las policías, por ejemplo, no tenían ningún incentivo a compartir esa información porque implicaba generar mecanismos de control, por ejemplo, de distribución de policía, mecanismos de patrullaje, etc. ¿Y por qué está la excusa perfecta? Es materia de seguridad. Es materia de seguridad. Entonces es bueno que nadie sepa. Entonces, es peligroso. Hemos llegado a esto esencialmente porque estamos de acuerdo de que políticas contingentes generan consecuencias negativas en el largo plazo. Por lo tanto, tenemos que medir, ¿no? Va a ocurrir, digamos. O sea, pero solo eso puede ocurrir si somos capaces de resistir los cantos de sirena. O sea, porque si transformamos el debate de seguridad en un debate estrecho y no el amplio como
es lo que hemos discutido hasta ahora. Y segundo, si respondemos contingentemente y no en el largo plazo, entonces la idea que está detrás del ministerio sería un fracaso. Pero quiero volver al video porque hay una idea detrás de esa experiencia que es la cohesión, ¿no? Y uno puede decir, sí, la cohesión pareciera que es a lo cual debiéramos apuntar. Pero qué difícil invertir en cohesión. Pero no solo es que difícil es invertir, es que la cohesión social también supone un compromiso. Claro. Y ese es un compromiso no solo del Estado, sino que también de los vecinos, pero también de la sociedad civil, de las empresas, de las organizaciones que están en esos espacios. En el Claro, fondo, es ¿no? un malón, es algo que solo ocurre si todos traen su parte. Y por eso, y además requiere, para que exista, compromiso permanente, es decir, capaz de resistir las tentaciones del corto plazo. Hay una experiencia que se llama Malón Urbano, Sí, que es de una fundación que tiene de las pocas experiencias de la sociedad civil de implementar algún programa que tiene una evaluación del impacto positivo que tiene y tiene un impacto positivo en la disminución de delitos también. Y eso es un súper buen ejemplo y es algo que nació en Chile y que se está implementando en Chile. Por otro lado, creo que se dio pie ahora para que conversar quizás un segundo. Malón Urbano es un espacio donde los vecinos se juntan a hacer una comida, un malón, y se autoconvoca y básicamente uno se entera de con quién está en el barrio. Y lo pueden buscar y uno se inscribe también en una página web Y uno donde lo no ayudan a necesita hacerlo. que ellos lo organicen, uno también No, lo puede hacer hacer uno solito. solo. Pero hay otro tema que es, nosotros en Chile estamos súper preocupados de los barrios críticos. Le hemos puesto en la historia barrios críticos, barrios prioritarios, barrios de mil maneras vulnerables, lo hemos abordado desde la Intendencia en su momento, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Vivienda a través de los programas de Quiero mi barrio, etc. O sea, hemos hecho muchos esfuerzos. En muchos de esos programas, los de vivienda tienen una condición de egreso, los otros no tienen ni siquiera condición de egreso. O sea, los intervenimos, no tenemos una condición de ingreso, no sabemos que hay mucho delito, pero como no lo podemos decir para no estigmatizar el barrio, condición de ingreso, perdona, que tú cuando defines ¿cómo defines qué barrio vas a intervenir? Perfecto. O no, es como cuando uno va al médico y uno dice, ya lo voy a intervenir, pero le tengo que hacer un tratamiento porque tiene un diagnóstico. Claro. Ese diagnóstico no está claro, como que se eligen ya estos 30. Y hay detrás algún análisis, pero ese análisis nunca es público. Y tiene un problema que es difícil decirlo, porque es estigmatizante. Si lo dice la autoridad, entonces el alcalde o la alcaldesa dice, está estigmatizando mi barrio. Entonces no se conoce públicamente. No se conoce, pero tampoco se conoce en lo privado, la verdad. Cuando uno va a mirar adentro de los servicios que están implementando esos programas, tampoco sabe muy bien por qué. Como no sabe por qué lo está interviniendo, no tiene una condición de egreso. O sea, ¿cuándo mejoro? ¿Cuándo voy a considerar que terminó el tratamiento porque ya ese barrio superó su condición que justificaba la intervención? Perdón, y solo es que importante el último vuelco es que, entonces, si no conozco la condición de egreso, no he podido sacar barrios de este tipo de intervenciones. No hay egresos de barrios, aparte de los del Ministerio de Vivienda. Solo engorda. Solo engorda, no egresan esos barrios. ¿Qué podemos hacer? Estamos hoy día construyendo, sabemos la crisis de habitabilidad que tenemos en el país. Se están construyendo y los compromisos son construir muchas viviendas y no dudo que el gobierno que entre el próximo año va a prometer también miles de viviendas. Construimos una comuna de Providencia al año en Chile con subsidios del Estado. Si no hacemos que esos barrios, cuando se están conformando, sean preventivos. Estén bien diseñados, tengan áreas diseños verdes. preventivos y plan de habilitación social que valga la pena. Porque existe un plan de habilitación social, pero es absolutamente insuficiente. ¿Qué pasa si el Estado está llevando a vivir juntas familias que tienen antecedentes de narcotráfico? No digo que no reciban una vivienda porque los hijos de esa persona que a lo mejor traficó no pueden quedarse sin a lo mejor pero tener tiene una que ser solución. un análisis más complejo. Espérate que se nos está ¿Y cómo lo acabando el tomo? tiempo. Sí, pero creo que, a ver, si bien comparto el análisis de Daniel en términos de lo mal que lo hemos hecho definiendo los objetivos respecto a los barrios, hay algo que debiésemos ir más allá, dejar de hablar de barrios. Por ejemplo, en el mismo video. Porque son Pues- sistemas mucho más grandes que los barrios. No necesariamente el barrio completo es el que tiene un problema. Sí, no sé. Puede ser una esquina, puede ser una plaza, puede ser un mirador. Para la Entonces, claro, intervención policial eso es completamente exacto. Entonces, si uno va un poco más atrás respecto a cómo intervenir, claro, la idea es desarrollar mecanismos de cohesión social, eficacia O colectiva. sea, hay que hacia darle el la futuro. medida justa al problema. Exacto, porque por un lado evita estigmatizar. Dos, uno puede entrar en problemas administrativos con las policías, plan cuadrante, pero básicamente son definiciones administrativas, no son definiciones legales. Entonces, claro, cuando hablamos de barrio, por un lado, no decimos cuáles son para no estigmatizar, todos sabemos cuáles son, por lo tanto estigmatizamos, y dejamos de hablar de lugares. Efectivamente. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo agregaría un aspecto más que tiene que ver Porque ahí cerramos después. tiene que ver con el compromiso. Yo quiero ejemplificarlo en una sola cosa. Hay momentos críticos donde tomamos decisión de intervenciones masivas, sin ánimo de estigmatizar. La política multisectorial que estuvo vinculada a la ley de emergencia y que tenía un símbolo que era el muro, ¿no?
tuvo casos judiciales, en fin. Ahí se comprometieron, además, no solo instituciones policiales, no solo servicios públicos, universidades que estuvieron en el lugar. Cuando uno toma hoy día esa experiencia, lo que sucedió en el camino es que el Estado fue progresivamente los servicios públicos dejando el lugar. Sí. Y por lo tanto, la pregunta es si fuimos consistentes en el tiempo. Y la respuesta es no. El desafío que tiene el Estado de Chile y la sociedad para abordar temas de seguridad no solo son qué tipo de intervenciones, cuáles son las que las motivan, cuáles son sus resultados, sino que tiene que ver en cómo no abandonarlas, pero porque uno puede tener mecanismos de egreso, y yo estoy de acuerdo en eso, pero la pregunta es, entonces, ¿cómo sigo sosteniendo, ¿no?, la intervención o la observación en esos lugares? Porque lo que suele provocar eso es que el Estado tuvo una intervención, o la sociedad tuvo una intervención, en el caso de la ley de emergencia hasta las universidades estuvieron ahí, luego se apagaron los focos de las cámaras y lo que pasa con esa comunidad es que esa comunidad se siente completamente defraudada y abandonada. Y la sensación de abandono en a esos cualquier barrios escala es brutal. es terrible. Los quiero invitar a otro juego. Partimos y cerramos con uno, y en este caso es visitar los zapatos del otro. Si ustedes estuvieran en el Estado, si estuvieran en el mundo privado, si estuvieran en la academia, ¿qué le pedirían a ese otro sector que solidaria y compasivamente hiciera de una forma distinta tal vez? Y voy a partir contigo, Daniel. Yo creo que, a ver, si yo estuviera en los zapatos del Ejecutivo hoy día, creo que saben, la responsabilidad es montar ese ministerio que está partiendo, el Ministerio de Seguridad. Y la ejecución de esa implementación tiene que ser garantizando la capacidad técnica que ese ministerio tiene que tener para poder ser una contraparte efectiva de las policías, para poder coordinar efectivamente a las otras instituciones, para hacer una evaluación. ¿Poder suficiente? Que el poder está Dilo en nuestro lenguaje. El poder está determinado por la norma, entonces eso está. Lo que pasa es que para poder ejercer el poder tiene que saber, cada integrante tiene que saber profundamente del tema. Y por lo tanto, las personas que se elijan ahora para convocar a los otros, a todo el resto de los cargos que falta por definir, una fuerza realmente tiene que ser realmente especial, técnica, que ojalá trascienda al gobierno y queden porque todos los avalemos porque son suficientemente técnicos. Ese es el compromiso. Yo le pediría a los dos, pero le voy a pedir al sector privado, pero interpelaría injustamente a Daniel para estos efectos, y particularmente a la empresa. Y lo digo porque la empresa suele estar preocupada de los daños a la propiedad, de los delitos que sufren, pero poco dicen del rol activo que ellos pueden desarrollar en materia de prevención. No solo tiene que ver con el control que está asociado a sus infraestructuras, sino que también en el desarrollo de actividad de promover mecanismos de prevención en los sectores y en las industrias a los cuales ellos representan. La seguridad pública es un concepto más amplio que el control, es un concepto que va más allá del Estado, y el sector privado, particularmente la empresa, tiene que tener presente que eso trasciende a las actividades y giros cotidianos que ellos desempeñan. Y por lo mismo, ¿no?, tienen un rol muy activo, no solo en ser denunciante de los problemas de seguridad, sino que un rol muy activo en poder desarrollar y contribuir con el Estado en políticas consistentes en el largo plazo en materia de seguridad. Y también políticas más creativas. Se me viene a la mente un caso que conozco, en particular del Parque del Recuerdo, que hace encuentros con sus comunidades, justamente el mismo efecto del malón urbano, ¿no? Como tratar de conocer a los vecinos, encontrar las maneras de colaborar mutuamente. Esa sola cuestión cambia mucho el enfoque del rol que podría tener el sector privado. Digo, por si no tienen alguna idea, ahí va una. ¿Qué dices tú, Cristóbal? Estaba pensando en qué pedir, pero también en qué ofrecer. Porque la academia no es escribir paper, no es generar artículos por beneficio propio, sino es generar conocimiento. Y ese conocimiento el Estado no lo puede generar porque no tiene tiempo. Si lo que dice Luis es cierto, es como a uno se lo come la rutina en un año de elecciones más, o con lo que pasa cotidianamente aún más. Entonces lo que pensaba poniéndome los zapatos es, el tiempo no existe, pero sí generar la confianza para delegar estas tareas en la academia, en el ámbito privado, en las fundaciones. Estos estudios. Estos estudios. Es información sensible, por supuesto, pero es gente responsable, se puede hacer cargo de, no digo subvencionar, pero sí complementar, y no lo digo solo por el Ministerio del Interior, lo digo por las policías, lo digo por los distintos agentes del Estado que pueden encontrar en la academia, en el tercer sector, un aliado que puede ser tremendamente útil
pensando en generar evidencia de nuestro país. Me gusta que haya citado el tema del año electoral porque no es un año cualquiera para hablar de seguridad. Y por lo mismo quisiera también ofrecerles un minuto para que sembraran un pensamiento en ese candidato o candidata que tal vez nos está viendo y que tiene la opción de inspirarse tal vez con otros aires en este año tan importante, Daniel. A ver, una única cosa que decía que la academia tiene también una responsabilidad de formar a los actores del sistema. Y es muy importante que la academia pase a formar a las policías de manera más activa. No es solo responsabilidad de la academia. Las policías también, por ejemplo, en vez de formarse ellos mismos, tendría que ir a buscar a la academia expertos para que los formen. Dicho eso, yo creo que este año... Espérate, ¿y la academia en cualquier carrera forma ciudadanos o no los forma? También. Hay una cuestión hay como una de cultura responsabilidad social. cívica que yo creo que ha Sí. quedado bien fuera del rol educativo de ciertas instituciones. Y yo ahora invitaría a los candidatos a hacer algo. Llevamos años haciendo lo mismo. Los esfuerzos han estado. Si uno mira el presupuesto de seguridad en Chile, la torta es el doble de grande que hace 10 años atrás. O sea, ha crecido la cantidad de recursos que se invierten en materia de seguridad. Pero si uno mira los colores, cómo se distribuye esa torta, es exactamente igual. O sea, cada institución tiene la misma participación, la misma proporción, pero a más pesar de grande. que ha cambiado el sistema. A pesar de que los delitos han cambiado y a pesar de que tenemos todos estos años viendo que no hemos sido suficientemente efectivos, que tenemos que mejorar el desempeño. Y para mejorar el desempeño tenemos que cambiar la distribución de recursos, donde prevención temprana y reinserción principalmente. Te perdiste tu opción de sugerirle al candidato, pero... No, al para candidato su yo le diría eso. Para el ganador del futuro, que ojalá haga Sí, esto. y que los programas también lo consideren. No consideren solo control, que probablemente es lo que la ciudadanía va a estar más receptiva, sino que consideren seriamente que en sus programas estén medidas de prevención temprana y de reinserción social. Yo lo que le pediría a los candidatos y candidatas es que tengan presente que formular sus políticas de seguridad y sus argumentos de seguridad en base al temor es gestionar indebidamente las emociones y especialmente el miedo. Y hacerlo en un periodo electoral lo que hace es precisamente lo contrario a la cohesión social. Si hay alguien que responsablemente quiere gobernar el país, lo que necesita en un país más seguro es un país con confianza. Y la manera de generar confianza es generando cohesión. Y la manera de generar cohesión es transmitiendo certezas, protección y no miedo. Y yo creo que eso es uno de los aspectos clave, una regla de lealtad elemental en lo que yo creo que debe ser el debate público en seguridad. Es importante agregar en ese sentido que como nunca antes las encuestas en Chile están valorando mucho los centros y los acuerdos. Acabamos de cosechar una reforma de pensiones en esa materia y hay otros ejemplos que dicen que tal vez el electorado premie al que camine ese lugar que suena impopular pero que tal vez tiene réditos políticos también. Estaba pensando en qué pedirle a candidatos y candidatas puede sonar a ciencia ficción. Les pediría que piensen como presidente o presidenta. Porque no es lo mismo prometer. Estaba pensando cuando uno, incluso, cuando uno postula un trabajo, no ofrece lo imposible. Ofrece lo que puede hacer, quizás exagere un poco, pero lo que puede hacer. Yo les pediría eso. Y aunque suene raro, poco común, no sea tan atractivo, es, frente a esta situación, voy a hacer lo siguiente por A, B, C, D. Y eso no se ve comúnmente, y eso permite también establecer un debate. Porque si uno va y tiene una idea buena, mala, más o menos, pero completamente ajena a la realidad, es muy difícil debatirla. Muy difícil buscar contrapropuestas. Miren, con el dolor del alma les tengo que decir que muchas gracias por estar hoy, pero les prometo que los vamos a volver a invitar porque pocos temas son tan relevantes y tienen tantas capas de complejidad como este. Por lo mismo les agradezco a todos por su tiempo para estar en Hélice hoy y por compartirse. Ojalá colaboren mucho más incluso después de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros los dejamos invitados a ustedes a expandir estas ideas que tal vez no habíamos escuchado antes y que pueden ser grandes posibilidades para el futuro común. Necesitamos innovar en la manera en la que hemos hecho prácticamente todo, porque la velocidad de las transformaciones es tal y nuestras sociedades están demandando tantas nuevas soluciones que si no sembramos estas nuevas ideas en el futuro probablemente tengamos peores resultados con los mismos hechos, ¿no? Nos encontramos en el siguiente capítulo de Hélice.